53 bis. Ahora le vamos a mejorar a este artículo y le vamos a aclarar lo que no estaba muy claro, se quedó muy abierto el concepto, ahora lo vamos a precisar. Así que es a través de este movimiento donde ellos empiezan a exponer ante sus autoridades pues la situación que había en sus países, en sus ciudades. Mire, Jacques Lefebvre de Taples, en Francia, dice, fue humanista, musicólogo y filósofo francés del Renacimiento. Ahí estudió en París y se fue luego a Italia, maestro de Biblia, se interesó en la Biblia en francés y hizo esa traducción al Nuevo Testamento, pero él se especializó en las epístolas de Pablo. Así que también fue acusado de herejía porque criticó el celibato de los sacerdotes y la administración de los sacramentos. Aquí he platicado en algunas ocasiones, específicamente cuando hemos tenido Santa Cena, los temas fundamentales, que es la transubstanciación, la consubstanciación, lo que era un memorial, si era presencial o no, si estaba consubstancial al Padre o no estaba así. Entonces es una controversia que hasta el día de hoy todo esto se empezó a gestar en la iglesia romana. Después hemos platicado de Ulrico Zwinglio, donde este movimiento, obviamente todos estaban en Roma, en la iglesia, y al ser expulsados, al ser decretados como herejes, fueron excomulgados de la iglesia romana y ellos comenzaron a reubicarse en otros lugares. Así que fue fundador de la iglesia reformada suiza. Rechazó, mire, muy interesante la palabra sacramento, que nosotros todavía utilizamos. Dice ya que la gente pensaba que era una acción santa para liberar la conciencia del pecado. Como recibí un sacramento, entonces yo ya soy perdonado de mis pecados. No, el sacramento, acuérdense que tiene una etimología: sacro, que es sagrado, y mento, que es mente, memoria o recuerdo. Entonces el sacramento es un recuerdo sagrado. Por eso cuando tú te bautizas, ¿verdad?, te queda grabado siempre cuando fuiste sumergido, moriste a tu vieja naturaleza y volviste a nacer. Y los que nos hemos bautizado por inmersión, sabemos y estamos conscientes y recordamos con gran gozo ese día que lo hicimos, que tú y yo decidimos morir, y por eso le llamamos sacramento, pero no porque tenga algún tipo de poder, como lo expresaba aquí este reformador. Dice, para liberar la conciencia del pecado, no. Dice, cuestionó a los católicos por darle superstición al agua, dándole cierto poder para limpiar los pecados. La Eucaristía era un memorial para él. Y decíamos eso porque muchas personas en sus iglesias todavía hasta el día de hoy les dicen que el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces la pregunta, ¿y entonces la justificación? ¿No la sangre de Cristo es lo que nos limpia, lo que nos lava? No, es un símbolo visible de que tú has decidido renunciar a tu vieja naturaleza para morir y volver a nacer. Entonces, son cosas importantes que usted conozca. Y dice que la Eucaristía, obviamente la Santa Cena, ese memorial, únicamente es porque dice, hagan esto ¿en qué? En memoria de mí. Él es lo que él pensaba. Luego vemos a Farel, Guillermo Farel, en Francia. Este predicador, teólogo, reformador de Suiza, egresado de la Universidad de París, fue alumno del que acabamos de leer, de Jacques Febrel. Y mire, lo llevaron al destierro por los ataques al catolicismo. Y se trasladó entonces a Ginebra y fue maestro y mentor de ¿quién cree? De Calvino. Y Calvino, usted lo sabe, lo vamos a ver ahorita, pues es el gran reformador de la iglesia bautista, uno de los reformadores, calvinista ahora, ¿no? Martín Bucero, Estamburgo en Alemania, teólogo que incluyó en las doctrinas y prácticas luteranas, calvinistas y anglicanas. Aunque muchos no lo conocen, pero especialmente en España, él fue uno de los grandes reformadores. Lo más increíble, mire, es cómo Dios tenía ya previsto este movimiento para un despertar
un mover de la iglesia. Inclusive muchos, hasta católicos, no saben que una de las grandes reformadoras de la iglesia romana fue Isabel la Católica. Ella no quería, no le gustaba ni siquiera cómo estaban las misas, porque los sacerdotes, no sé si a alguno de ustedes les tocó, especialmente las hermanas mayores y que eran católicas, pues ir a la misa en donde el padre estaba de espaldas al pueblo y hacía la misa en latín. Todavía en México, en la Ciudad de México, me tocó a mí, mi abuela me llevó varias veces a una misa donde pues te quedas así porque, pues ¿qué dijeron, no? Todo era en latín. Entonces ella decía, ¿cómo es posible? Y el pueblo no entiende nada, no sabe ni qué está hablando. Y era únicamente recitar todo lo que se habían aprendido. Entonces ella tuvo muchos interés de hacer reformas dentro de la iglesia romana. Pero ¿qué cree? La situación, como siempre, de los intereses económicos, el dinero, el poder, fue lo que empezó a podrir la iglesia. Y estos hombres comenzaron en diferentes países a manifestarse en contra, a denunciar que lo que estaban haciendo era incorrecto. Así que Erasmo de Rotterdam, aquí, aunque él nació en Holanda, después pues él fue un transformador muy importante, y dice que era defensor de la libertad humana, criticó al catolicismo y también los errores del protestantismo. Porque ¿qué cree? Que cuando empieza a surgir el movimiento protestante, pues era un caos, porque cada uno de los reformadores tenía su propia manera de hacerlo. Y me viene a la mente un poquito lo que vivimos hoy pues no sé si en el mundo, pero por lo menos si en México. Somos más de 6,000 denominaciones cristianas. Muchos de ustedes cuando llegan a Cristo o cuando estamos platicando decimos, no, es que los metodistas, que los adventistas, que los... Dice, ¿y eso qué es? ¿O qué? ¿De dónde salieron? Eso es lo que quiero que usted sepa. ¿Quiénes son los que iniciaron el movimiento? Y de esos movimientos comenzaron a surgir pues, las denominaciones, dependiendo de la corriente teológica, dependiendo del país o de la ciudad en donde se desarrolló. Y de ahí vienen muchas denominaciones de las que ustedes estuvieron, pues vienen de Estados Unidos. De ahí vienen, porque Estados Unidos e Inglaterra fueron los grandes evangelizadores. De ahí salían barcos y muchas misiones hasta la fecha a todo el mundo. Ahora los grandes evangelizadores son los coreanos, mis hermanos. Los coreanos están yendo porque han visto que en América es la esperanza del evangelio. En Europa las iglesias las están cerrando, las están haciendo antros. ¿Sí? Las están haciendo antros porque son hermosas las construcciones y las están, como ya no hay feligreses, pues han puesto ahí cafeterías, cosas con baguette, las iluminan bien bonito, cobran para que entres y precioso, la gente va a tomar allí unos drinks, ¿no? Y como una especie de museo, ¿no? Ir a comer algo y tal. Entonces, han visto que en América está el despertar del evangelio, el hambre por las almas. Así que, pues es importante que usted aprenda algunos de estos nombres. Y aquí es muy importante, Juan Smith o John Smith, no confundirlo, por favor, con Joseph Smith, que Joseph Smith, pues es el iniciador del movimiento de los mormones. Es otra cosa, los mormones, estamos hablando de ya de 1803, estamos hablando de 1500. Entonces, o lo que le llaman la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos o de los últimos días, mejor conocidos como los mormones por el libro del Mormón, donde se dice que él se le apareció un ángel y le entregó unas tablas, unos libros, ¿no? Bueno, este Smith estuvo en el Reino Unido, teólogo, pastor anglicano. Ahorita vamos a ver cómo surgió la iglesia anglicana. Pero mire, muy interesante, fue menonita. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión les hablé de los menonitas? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la denominación de los menonitas? ¿Cómo se llama?
¿no? Se llaman anabaptistas, anabaptistas. Y los bautistas empezaron a tener cierto problema con ellos porque que los confundían con ellos. Los anabaptistas recordarán que fueron expulsados de Alemania, ese es donde ellos comenzaron a aceptar el cristianismo, pero como vinieron las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ellos no quisieron participar, dijeron, nosotros somos cristianos, no podemos matar a otro ser humano. Entonces los corrieron de Alemania y han estado errantes por todo el mundo. Fueron a Estados Unidos y también pues les pidieron que hicieran servicio militar y ellos no quisieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los aventaron para México y se quedaron en Chihuahua, en el Cayón del Cobre, toda esa zona, ahí está toda esa comunidad de menonitas y en otras partes de México y de Centro y Sudamérica. Pero es una denominación cristiana que se casan entre ellos, entre familias de ellos, que conservan el cristianismo más puro, más estricto que puede usted conocer. Pero bueno, también hay cosas que estaría por analizar, ¿no? Mire, en el caso de la Iglesia Bautista, que usted sepa, de Juan Smith, hace un énfasis así en el nuevo nacimiento y el bautismo por inmersión. Ellos son realmente los que comienzan a promover la inmersión, porque todos los demás reformadores, ¿cómo cree que bautizaban? Pues con la jicarita, o sea, como se hacía en la iglesia romana, porque recordemos que todos eran sacerdotes católicos. Lo que no estaban de acuerdo es lo que vamos a ver ahorita, pero al irse a sus nuevos países, ellos siguieron practicando la doctrina, eliminando las cosas que de alguna manera ellos consideraban que no eran correctas. Así que los bautistas, y aclaro, no lo hicieron por Juan el Bautista, no, sencillamente por Jesucristo, que fue bautizado, y por inmersión. Luego, mire, algo muy interesante, es una historia increíble, no usted la sepa, la de Enrique VIII. Enrique VIII, rey de Inglaterra, hijo del rey Arturo, tuvo primeramente un hijo llamado Arturo, como primogénito, que se terminó casando con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón, para los que ya lo saben, fue hija de los reyes católicos, que eran Isabel la Católica y Fernando, ¿verdad? Pero resulta que se muere a los 3 meses y se queda viuda Catalina de Aragón. ¿Y qué es lo que hace el rey Arturo? Le da a su hijo Enrique. Este Enrique era más chico que Arturo y más chico que Catalina. Pero ellos arreglan el matrimonio, ¿por qué? Porque recordemos de los imperios, España con Alemania, ¿verdad? Y del otro lado Inglaterra, pues unían los reinos. Así que pues era un arreglo para poder tener ese poderío tanto militar como económico. ¿Qué pasa? Que después del tiempo Catalina de Aragón no le puede dar un hijo. Y aparte decía, pues yo ni la amo, ni la pedí. Y entonces él empieza a promover el divorcio. Obviamente dentro de la Iglesia Católica Romana pues estaba prohibido, aunque siempre ha estado permitido, ¿no? Yo recuerdo varios presidentes pues que fueron a pedir permiso, unos mataron hasta a sus esposas y les dieron chance de volverse a casar, ¿verdad? Varios presidentes de México. Entonces, sí era posible, sí le podían, pero ¿qué pasa? Que el Papa Clemente VII le dice que no se puede divorciar. ¿Por qué creen? Precisamente uno de los hijos de los reyes católicos, de familia chocolatera, Carlos V, ¿verdad? Pues él es el que está más interesado en que no se divorcien. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, estaba entrando todo el dinero que venía de América, le suena 1492, ¿verdad? Cuando llegan aquí a América, la conquista, y entonces empiezan a llevarse todo el oro para España, y Isabel la Católica le dijo, ¿sabes qué? Pues si tú divorcias a mi hija de Enrique, pues yo ya no te doy más dinero.
Y recordemos que el Papa estaban construyendo una pequeña iglesita llamada la Basílica de San Pedro, ¿verdad? El Vaticano, la ciudad del Vaticano. Así que necesitaban toda la lana posible. Y Isabel la Católica pues era la mamá de Catalina. Así que le dijo que no. Entonces él mete varios escritos a las universidades, que era lo más prestigiado que había, porque recordemos que estaban dirigidas por clérigos. Entonces él manda cartas diciendo: yo no amo a esta mujer, a mí me la impusieron, aparte no me he podido dar un hijo, bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que pasa? Que le contestan que tiene razón. Sin embargo, el Papa no le da el divorcio y su propia gente le dice: oye, pues tú no necesitas pedirle al Papa, tú eres el rey de Inglaterra. Así que desconoce al Papa y él se queda como máxima autoridad religiosa. Por eso ahorita en Inglaterra está el relajo, porque la reina de Inglaterra que acaba de morir era la representante de la iglesia y la representante civil, pero eso se va a transferir al heredero. Y obviamente pues no querían que fuera Carlos, por lo que pasó con Camila, ¿verdad? Está muy quemado, entonces le van a pasar el reinado hasta el nieto, porque él va a ser el representante de la iglesia también. Esa es la iglesia anglicana, mis hermanos. Así que es muy interesante la historia. Luego este cuate se vuelve a casar varias veces, ¿no? Y después se casó con una mujer que usted debe conocer muy bien, que se llamó Margarita la Sanguinaria, ¿no? O mejor conocida como la Bloody Mary, ¿no? ¿Sí? Así que es muy, muy interesante, pero hasta el día de hoy, pues la iglesia anglicana, por eso toqué esto, porque vimos que ya había uno de los que vimos ahorita, que había sido anglicano y había sido también menonita, ¿se acuerda? ¿Lo leímos? Entonces, bueno, voy a brincar. Vamos a llegar a Juan Wesley, Santo Juan Wesley. Para los que sepan, pues yo crecí en ese movimiento wesleyano de la iglesia metodista en México. Pero muy interesante, porque esta iglesia anglicana surge este hombre, Juan Wesley, que fue abogado, también hizo varios escritos sobre medicina, pero fue un joven que muy temeroso de Dios. De hecho, ellos les empezaron a poner metodistas de manera despectiva, porque él, junto con su hermano Carlos Wesley, quien, mis hermanos, del 80% de los himnos que cantamos aquí son de Charles Wesley. Se dice que él compuso más de 6,000 himnos, dividido entre su edad, se calcula que era de 6 o 7 himnos al día. Y su hermano le revisaba la teología, la doctrina. Entonces, muchos de los seminarios, tanto presbiterianos como luteranos y demás, están impregnados de este compositor, ¿no? Pero algo muy interesante es que ellos se reunían en la universidad, en los recreos, se juntaban su hermano, Carlos, John, con otros 2 más. Y como buenos ingleses, a las 12 del día, ahí salían y ahí los veían a los Wesley, ¿no? Estudiando la Biblia. Y entonces ahí empezó el mote de metódicos, de metodistas, pero como un mote, como una burla. Algo muy interesante de Wesley es que dice que él fue de misionero a Estados Unidos. Y hay una anécdota muy bonita que me gusta, que obviamente van en barco, cuando él llega a Nueva York y tratan de, no Nueva York, el que usted ahorita acaba de ver, imaginándose con la estatua y todo, o sea, lleno de indios, cherokees, apaches, que los mismos americanos extinguieron. Fueron a colonizar, a evangelizar a América. Llegaron allá y ¿qué creen que pasó con el joven Wesley universitario? Pues que no alcanzó ni un alma para Cristo. Y se regresó triste con su hermano. Y dice que venían en el barco cuando entonces empezó a hundirse el barco. Empezó a echar agua. Y dice que se agarró de un mástil y estaba más que aterrado porque pensaba que iba a morir. Y sin embargo, en el barco había un grupo de hombres llamados moravos que empezaron ahí a cantar gloria, gloria, aleluya. Y aquel muriéndose y estos cantando, ¿no? Entonces le quedó muy impactado y fue con el líder de los moravos y le dijo: oye, ¿y por qué cantan si nos estamos hundiendo? Dijo: porque traemos a Cristo en nuestro corazón y no nos importa. Y le empezaron a decir, dijo: oye, si yo crecí como un religioso,
se dio cuenta que no tenía a Cristo, que realmente él tenía miedo y que no había tenido encuentro con Cristo. Es hasta después de muchos años, dice que en una tarde en Aldersgate, cuando él lo invitan a una reunión, una célula, dijo, no quiero ir. Total, dice que fue, y ahí escucha la epístola a los Romanos, donde dice que somos justificados solamente por la fe, que somos salvos por fe. Y dice que empezó a sentir en su corazón un fuego, un ardor especial, de saber que era salvo, mis hermanos. Dice que salió de esa reunión gritando, soy salvo, soy salvo. O sea, como loco. Entonces, o sea, él entendió que la gracia de Dios en la cruz lo había hecho salvo. Entonces él empezó a sentir una explosión de compartir y compartir. Se hace reverendo de la iglesia anglicana, y entonces él, como un joven motivador y entusiasta, fuera de la estructura de la iglesia, que lo trataban de contener, pues le dijeron, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, no puedes hacer ello, lo de siempre, ¿no? El caso es que él decide irse a predicar a las calles. Es uno de los primeros predicadores en las calles, en los parques. Iba a las cárceles a predicarle a los esclavos. ¿Y qué cree que pasó? Que la iglesia le cerró los púlpitos. No lo dejaron volver a predicar en la iglesia. Entonces él sacó una frase muy hermosa que dice, el mundo es mi parroquia. Y él siguió predicando muchos años, hasta después regresó a la iglesia. Pero ¿qué creen? Que él no quería hacer una iglesia diferente, una nueva denominación. Lo que él buscaba era un avivamiento en el pueblo, ya que la iglesia estaba, pero en la monotonía total. Con decirte que los asientos, si una vez va a Westminster o alguna de las iglesias en Inglaterra, se va a dar cuenta que las primeras filas estaban con los nombres de las personas. Entonces, como muchos en las iglesias, oiga hermana, ¿se podría mover? ¿Por qué? Es que ese es mi lugar. ¿Cómo? La hermana se sienta ahí siempre, pues sí, pues es mi lugar, hágase para allá. Pero ahí sí, ahí sí te tienen hasta los nombres. Así que las primeras filas, los asientos eran aterciopelados, preciosos. Luego había una barda, una pequeña barricada, donde ya no podían entrar. Ahora ya venían los nobles atrás. Y ya hasta el fondo